Es un ciclo de charlas que está desarrollando en particular Cofradía, actual conducción del Centro de Estudiantes, como una forma de estar en contacto en un espacio académico donde invitamos a profesionales del ámbito cultural, del ámbito artístico y del ámbito turístico, las problemáticas que aquejan a nuestras disciplinas, a nuestras futuras disciplinas laborales como profesionales. Hemos invitado a uno de nuestros profesores de la carrera de gestión cultural, el profesor Fabio Echarri, quien también es miembro del ICOM y de la Asociación Argentina de Directores de Museos. ¿Cómo está, profe? Bien, Diego, gracias y bueno, quiero felicitarlos por esta iniciativa que están teniendo. La verdad que convocarnos a los docentes y a otras personalidades del ámbito de la cultura en general creo que suma muchísimo para que, bueno, en este nuevo escenario y con estas nuevas metodologías que estamos muchos de nosotros aprendiendo y que por ahí nos dificulta, creo que ustedes están prestándonos en definitiva un servicio a nosotros. Así que bueno, yo en nombre de muchos profesores y colegas te doy las gracias por eso. Nuevas dinámicas y los nuevos desafíos que el museo presenta en esta coyuntura, obviamente, teniendo en cuenta no solamente la situación excepcional, que es, creo yo, de incertidumbre más bien, sino los desafíos en cuanto a la innovación tecnológica en el ámbito del museo. Sí, en realidad los museos, bueno, a partir de esto es algo impensado en la historia de la museología y en la historia universal, digamos. No pensábamos nunca que íbamos a llegar a una situación así. Y la verdad es que los museos del mundo están viviendo hoy un problema muy grave por esta cuestión. No solamente porque tienen que innovar en cuanto a tecnología, sabemos que hay muchos museos que han innovado en cuanto a tecnología, pero por ejemplo, hay museos que han tenido que despedir gente. Muchos empleados de todo el mundo, de los museos del mundo, han quedado sin trabajo. No todos los museos funcionan como en Argentina, que de repente son museos públicos. Por lo menos muchos de los que conocemos. En Argentina tenemos el caso, por ejemplo, que yo siempre lo destaco porque es un ejemplo de gestión museológica privada, que es el Museo del Presidio en Ushuaia, que es de gestión privada y que es un museo muy grande, uno de los mejores que tenemos en el país, y que está viviendo una dificultad económica muy importante, porque ese museo era muy visitado, por ejemplo, por todos los cruceros que visitaban la ciudad de Ushuaia, valga la redundancia, visitaban la cárcel, hacían la recorrida por el lugar y obviamente pagaban una entrada. Eso generaba para la ciudad de Ushuaia muchas fuentes de trabajo y hoy se está viendo en dificultades para poder abonar los sueldos de esos empleados. Aún lo están manteniendo la situación, pero en el resto del mundo hay museos que funcionan y que no han recibido ningún subsidio de parte del Estado. Hay distintos estados que tienen museos netamente privados y otros que están solventados por el Estado. Los que están solventados por el Estado en algunos casos no tienen problemas de esa naturaleza. Los que no viven del ingreso o de la entrada de los museos de Estados Unidos, con más razón todavía, porque allí el sistema privado es muy fuerte, más que el sistema estatal en cuanto a la gestión de la cultura. Por lo tanto, los problemas que se suscitan son graves en ese sentido. Ahora, en cuanto al brindar tecnología, los museos europeos ya están acostumbrados a brindar tecnología. A pasar hay una interactividad en esos museos que nosotros vemos muy poco en Argentina y, bueno, en nuestra región, en el Chaco sobre todo, ni hablar. Estamos muy lejos de eso, lamentablemente. Y bueno, están ofreciendo lo que pueden. Yo estaba, por ejemplo, leyendo el Museo Larreta, del que depende de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está ofreciendo cursos online de muy buena factura y que les permite tener un ingreso extra a los ingresos normales que podía tener en cuanto a las entradas. Pero además de eso, está ofreciendo una actividad, se está manteniendo activo y eso creo que es positivo y no ocurre con muchos otros museos estatales, o que ya sean nacionales o de distintas provincias argentinas, donde la actividad se ve poco y nada, o en forma muy escueta y limitada en cuanto a lo que pueden ofrecer. Porque, bueno, es toda una dinámica nueva a la cual se tienen que adaptar
Pero bueno, yo tengo que ser crítico en algún sentido también, Diego, y les digo a todos, o sea, yo creo que ya estamos hace 2 meses que estamos en cuarentena y podían haber surgido algunas ideas, sobre todo de nuestros museos locales, que hoy en Día Internacional de Museo acabo de leer una nota, esta mañana leo una nota en los diarios, en los principales diarios y portales chaqueños, están todos los museos cerrados, y no han ofrecido actividad en todo este tiempo. Yo lamentablemente tengo que decirlo, porque siempre me he sentido identificado con los museos de aquí. En cambio, en Corrientes, por ejemplo, veo una dinámica mucho más activa, veo que se han movido, han ofrecido actividades, etc. Y bueno, lamento que sea así porque en algún momento la museología chaqueña fue un ejemplo para la región. Los museos, yo siempre digo, ¿no? Gabriel Romero, bueno, es un gestor de lujo que tiene Corrientes y de una continuidad de hace muchos años. Corrientes, digo siempre, de abajo hacia arriba, nos miraba a Resistencia cómo gestionábamos la cultura. Y desde hace 10 años que estamos mirando a Corrientes cómo gestiona. Y en eso está su museo. De hecho, en esta línea que habla con respecto a los museos del Chaco, usted no hace mucho editó, junto con el profesor Martín Iturriós, con sello de la Facultad de Artes, un relevamiento, un libro dedicado puntualmente a los museos del Chaco, justamente, en ese sentido. Fue un proyecto de extensión de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencia de la Cultura. Trabajamos con el profesor Iturriós y otros docentes y alumnos que nos han acompañado en ese proyecto, y hemos hecho un relevamiento de toda la provincia. O sea, durante 1 año y medio hemos viajado, o sea, fue un relevamiento in situ, trabajo de campo. Algunos museos los visitamos una vez y otros museos los hemos visitado en 2 o 3 oportunidades. Yo puedo hablar de lo que ocurría en los museos del Chaco hasta mediados del año 19. A partir de ahí pudo haberse mejorado algunos de los museos en cuanto a la crítica que nosotros hemos hecho. Pero que se entienda que la crítica que hemos realizado respecto de los museos chaqueños ha sido una crítica como para que sea tenida en cuenta y como para que se mejore la realidad de nuestros museos. Sobre todo lo de los museos públicos, que es yo ahí donde insisto. Yo creo que ha habido en los últimos años una retracción de la política museológica en el Chaco a partir del año 2008, por un montón de motivos que los podemos analizar, no tengo ningún problema en decirlo, siempre lo he expresado, pero que, bueno, esa retracción ha hecho que, por otro lado, la parte buena, que han surgido museos privados, la retracción en los museos públicos ha permitido el surgimiento de museos privados. Y tenemos museos que en definitiva son pequeños, se autogestionan, se manejan muy bien entre sí, no reciben recursos del Estado la mayoría de ellos, y que la verdad que son un ejemplo. A mí me sorprende el crecimiento de esos museos privados. Te voy a citar ejemplos. El Museo Malvinas, gestionado por veteranos de guerra, el Museo Malvinas de Resistencia, que se encuentra en la avenida Alberdi al 2000, o la Casa Museo Fabriciano, el mismo Museo Tibi de Martín Iturriós, que él no te lo va a decir, pero sí te lo puedo decir yo, o el mismo Fogón de los Arrieros, que hoy lo consideramos como un museo y es un ícono para la ciudad de Resistencia, el Museo de Humberto Gómez Loyo, o sea, todos los museos que han surgido, el Museum, otro que me olvidaba, el Museo de las Esculturas Urbanas del Mundo, que funciona en el Domo del Centenario, y que se expande a través de no solamente en la sala de museología, sino que se expande su exposición hacia el Parque de las Esculturas y hacia la Rambla de las Esculturas, y que permite tener un museo abierto los 365 días del año durante las 24 horas del día. Esto es para destacar. Eso no lo hacen los museos públicos de Chaco, lamentablemente. Así que creo que ahí es donde hay que mejorar, creo que hay que aplicar la ley, siempre lo digo. O sea, fuimos pioneros en Argentina. Mira, te cuento esto, o les cuento a todos. Hemos sido pioneros en Argentina con una ley de museos que ha sido tomada por otras provincias como ejemplo, sancionada en el año 2008 por unanimidad en la legislatura y luego ratificada por la Ley Provincial de Cultura, y una ley lamentablemente que no se aplicó nunca, porque por ejemplo dice en su artículo 12, y esto es una gran falencia que tienen los museos públicos en el Chaco, que los cargos directivos de los museos deben ser de carrera y deben ser llamados a concursos, y quienes estén a cargo de los museos públicos dependientes del Instituto de Cultura de la provincia debe ser un profesional de la museología o de la gestión cultural con titulación universitaria.
Es decir, imagínate hace cuántos años que hicimos eso, y no ha ocurrido. Entonces, lamentablemente, a partir de entonces, nosotros vemos que los museos han empezado han cambiado muchas veces de responsable. Y esa falta de continuidad es lo que ha ido deteriorando, porque no te permiten diagramar una política cultural que ya cambian al responsable. En definitiva, va en desmedro de del patrimonio que deben proteger nuestros museos públicos. Para que tengamos una idea, Diego, en el Chaco tenemos 36 museos en total. 10 de ellos son municipales, dependen exclusivamente de municipios locales. Tenemos un museo de gestión mixta, que es municipal-privada, 2 museos universitarios en el campus de la UNE. A lo mejor muchos de ustedes no saben, pero allí tenemos 2 museos, el Museo Regional de Antropología y un museo del Instituto de Medicina Regional, un pequeño museíto, pero que está muy bien atendido. Hay 9 museos que dependen del Instituto de Cultura de la provincia, 3 de otros organismos estatales y 11 museos privados. 36 te dije en total. Si comparamos con Corrientes, Corrientes tiene 79 museos. O sea, estamos a 1/3 de la capacidad o de la oferta museológica que podemos brindar los chaqueños en comparación a lo que tiene Corrientes. Por eso digo, Corrientes ha revertido la historia cuando nos veía a nosotros desde abajo, y ahora nosotros tenemos que mirar a Corrientes hacia arriba. Bueno, esto tiene que ver con una política cultural museológica. Si te decía, antes en el Chaco estuvo Marilyn Cristofani. Mirá, en esa época, para que tengamos en cuenta, yo siempre digo, cuando asume Marilyn Cristofani en la Subsecretaría de Cultura de la provincia, que no era instituto, existían solamente 3 museos en la provincia del Chaco que dependían de la Subsecretaría de Cultura: el Museo Augusto Schul de Ciencias Naturales, el Museo de Bellas Artes y el Museo del Hombre Chaqueño. La gestión de Cristofani, que tuvo una continuidad, y por eso es importante las continuidades de las que estábamos hablando, crea los siguientes museos, y te los enumero. Museo Casa Augusto Schul en Colonia Benítez, luego de expropiar la propiedad que pertenecía a Augusto Schul. El Museo de la Isla del Cerrito, el sitio histórico Museo Luis Geraldi, la Casona Geraldi, que están en Resistencia. Museo de Medios de Comunicación, luego de expropiar y de comprar el edificio. Un museo del cooperativismo en Margarita Belén y el Museo Histórico de Las Palmas. Todos esos fueron creados durante la gestión de Marilyn Cristofani. Pero además, se hicieron nuevos edificios y reaperturas de museos que estaban cerrados. Se hace el edificio nuevo, o se readapta un edificio para el Museo del Hombre Chaqueño, se reabre el Museo Ichualay y se hace un edificio nuevo para el Museo Polifacético de San Bernardo en el interior del Chaco, que pasa a ser, de ser un museo escolar, pasa a pertenecer a la órbita de la Subsecretaría de Cultura, hoy Instituto de Cultura. Además, se hace el proyecto del Museo de Bellas Artes, Provincial de Bellas Artes, que es lo actualmente conocen todos como la Casa de las Culturas. Bueno, en la gestión de Cristofani, el proyecto era todo ese edificio, el Museo Provincial de Bellas Artes. La nueva gestión que asume toma ese proyecto, yo no lo discuto, ¿no? Queda a criterio de cada uno evaluar si está bien o está mal. Yo digo lo que a mí me compete, lo que yo creo que está mal. Toman ese proyecto, lo convierten en Casa de las Culturas, que yo no discuto las actividades que hace la Casa de la Cultura, me parecen muy buenas, excelentes, no estoy hablando de la gestión de la casa, pero el Museo de Bellas Artes pasa a ocupar allí apenas una parte del 4º o del 3er piso y una porción de la planta baja, lo cual no tiene lo que debe tener un museo, todos los espacios que debería tener un museo. Pero sobre todo, y lo peor, que yo siempre lo reitero, es que el Museo de Bellas Artes de Resistencia ha perdido identidad. No tiene una identidad propia. La gente, hay días, si haces una encuesta, la gente no sabe dónde queda el Museo de Bellas Artes en Resistencia, sabe dónde queda la Casa de las Culturas. O te hablan de una muestra que se está haciendo en la Casa de las Culturas, cuando en realidad la están organizando el Museo de Bellas Artes. Entonces creo que una provincia como el Chaco, donde el arte se vive en las calles, y ustedes lo saben muy bien, los estudiantes de arte y de gestión cultural y de turismo, el arte se vive en las calles, no puede ser que no tengamos un Museo de Bellas Artes que sea un ejemplo, a nivel, por lo menos a nivel regional. ¿Listo? Entonces, creo que tenemos muchísimo para avanzar.
y para imitar a Corrientes. Yo cruzo el puente, hago unas cuantas cuadras y veo el nuevo museo Amado Bonpland, que está sobre la Costanera, con un diseño arquitectónico futurista, realmente con esa integración al paisaje que es alucinante, muy bueno. Hago 200 metros más y veo Casa Iberá, que algunos lo ven como es un centro de interpretación, pero los centros de interpretación son museos. Entonces, Corrientes está haciendo una oferta, porque además yo puedo ir el domingo a pasear a la Costanera a las 4 de la tarde y entrar a visitar el museo. En el Chaco no lo puedes hacer porque están todos los museos cerrados, o estaban hasta la gestión anterior. Yo con esto te quiero decir que hago votos para que esta gestión que asumió hace muy poco tiempo pueda revertir esta situación. Estamos teniendo diferentes preguntas en la bandeja de comentarios, que recordamos que está abierta la bandeja de comentarios para todo tipo de cuestiones referidas al tema que estamos tratando, y una de ellas es ¿por qué cree que Chaco se dejó estar en materia museológica? Ya que Resistencia, por ejemplo, es capital de las esculturas, algo totalmente relacionado con ello. Y con respecto a la pregunta anterior, porque es la misma persona la que lo dice, con respecto a la pregunta anterior, ¿qué cree usted que debe hacer el Chaco para volver al estado o a la situación anterior? Bueno, ¿por qué se dejó estar? Eso es difícil de contestar. Creo que yo lo que te puedo decir es cómo sucedieron los hechos. En el año 2008 hubo un cambio de gobierno y se cambiaron muchos responsables de museos. Creo que en lugar de valorar el aspecto técnico y profesional de los que trabajaban en el museo, y yo me hago a un costado, no me tomo en cuenta, se podría haber continuado con todo el plantel que estaba. Y hubo un recambio muy importante en los planteles. Creo que se desarticularon equipos técnicos, no permitieron la colaboración de quienes estaban y que eran quienes sabían. Y los que ingresaron, lamentablemente, yo a muchos los conozco y les tengo un enorme afecto, pero no estaban preparados en museología como para hacerse cargo de una institución museológica. Ocurrió lo que ocurrió hace muchos años atrás en el Chaco, ya en la década del 90, donde los museos eran cotos de ubicación de personal de otros lugares del Estado o para el ingreso de nuevo personal. Y bueno, lamentablemente, porque, a ver, con Cristofani, además de todo lo que yo te comenté que hizo Cristofani mandó a un grupo de 20 personas, más o menos, si no me equivoco, unos más, unos menos, a estudiar museología. Y yo estaba entre ese grupo, íbamos a la ciudad de La Plata, era un estudio a distancia, era una semana por mes que estábamos allí, más o menos, y estudiábamos museología. Traíamos museólogos de otros lados que nos asesoraban y nos enseñaban. Y eso se cortó. Bueno, yo digo, ¿por qué pasó? No sé, quizás la nueva política que ingresó en el año 2008, bueno, orientó hacia otro punto, que a lo mejor se destacó en otro punto, ¿entendés? Y eso, bueno, pero en materia museológica fuimos en retroceso. Ahora, la otra parte de la pregunta es, ¿cómo volvemos a ese punto? Y bueno, hay que desandar un camino, un tremendo, porque veníamos con un empuje, con una fuerza, con unas ganas, se venía trabajando muy bien, se habían creado museos, y la verdad es que hay un retroceso importante que, bueno, que hay que desandar un camino, y hay que empezar con el perfeccionamiento. Si nosotros no perfeccionamos a la gente de museología, y también aplicar la ley de museos, entender que no cualquiera se puede hacer cargo de un museo. Yo siempre digo que el museo es un centro cultural polivalente, en realidad lo digo, tomo la definición de Néstor García Canclini. Digo, alguien que gestiona un museo puede gestionar cualquier institución cultural, pero no cualquiera que gestiona otra institución cultural puede gestionar un museo. El museo tiene un patrimonio, y entonces, además de ser un gestor cultural, el que está a cargo de un museo debe ser museólogo, o por lo menos tener conocimientos de museología, o tener un equipo de museólogos, porque por ahí, en algunos museos del mundo, si tomamos el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo,
está manejado por un contador, por una especie de contador público licenciado en economía, porque tiene que generar sus propios recursos. Pero tiene un equipo de museólogos impresionante que está detrás de lo que tiene que ver con las colecciones del museo, las muestras, etcétera, etcétera. Entonces, volver atrás, desandar ese camino, es difícil. Pero no es imposible. Nosotros tenemos una facultad de artes, ya tenemos muchos egresados en la tecnicatura de gestión cultural, tenemos ya licenciados en gestión cultural y hay otros chicos que están haciendo la tesis. Bueno, empezar por entender que los museos tienen que estar dirigidos por profesionales. Si no entendemos eso, ya, me parece que esa es la base de todo. Y eso es lo que entendió la gestión Cristofani. Entendió, vamos a hacer una política museológica, perfecto, la diagramamos, establecemos los objetivos que queremos llevar adelante en esa política museológica. Y a partir de ahí, bueno, encaramos. Y una de las tareas fue el perfeccionamiento del personal. Había gente en ese momento que venía de la Escuela de Museología de Rosario a asesorarnos, a mostrarnos qué teníamos que hacer, qué no teníamos que hacer, cómo debíamos gestionar un museo. Y yo siempre tengo que resaltar a dos figuras que fueron dos maestros para nosotros en esa época. Te estoy hablando de fines de la década del 90, que son Julio Rayón y Olga Nazor. Me saco el sombrero ante ellos porque son unos maestros, hoy siguen siendo amigos personales míos, y son unos referentes de la museología a nivel nacional. Así que, bueno, desandar ese camino, Diego, eso es importante. También, y déjame decir esto, quiero decir que hubo algunas cosas hechas en el periodo, en los últimos 10 años. Algunas cosas más o menos bien y otras no tan bien. Pero se hicieron en materia museológica y las voy a resaltar. Por ejemplo, se reacondicionó el edificio del Museo Ichalai, que se agrandó su espacio, y eso lo aplaudo. Tengo que aplaudir eso. Pero tengo que lamentar, por ejemplo, que se haya cerrado el paso a la escuela. Entonces vos tenías un público que antes se abría la puerta a la escuela y todos los alumnos de la escuela normal ingresaban al museo sin salir de la escuela. Hoy los alumnos de la escuela normal, para ir al Museo Ichalai, que queda en la misma manzana, deben solicitar una nota de permiso a sus padres para poder dar la vuelta a la manzana y entrar al Museo Ichalai. Eso ya, ese trámite burocrático, obsta para que no vayan los alumnos a visitar el Museo Ichalai. También tengo que destacar, se abrió el Centro de Interpretación, que es un museo de los meteoritos en Campo del Cielo, lamentablemente con una enorme cantidad de falencias, pero además hay otro problema. Ese museo Centro de Interpretación que está en la localidad de Gancedo y que representa uno de nuestros patrimonios más importantes que tenemos en la provincia, que nos identifica, y que son los meteoritos del Campo del Cielo, es gestionado por 3 organismos del Estado, por el municipio de Gancedo, por la Secretaría de Recursos Naturales de la provincia del Chaco y por el Instituto de Turismo de la provincia del Chaco. Entonces hay un problema de cogestión. Además, que no tenés acceso a internet, no tenés la luz que se corta todo el tiempo, la ruta de acceso de los 12 kilómetros, hay 8 kilómetros constatados por nosotros en nuestro relevamiento que son intransitables. El museo se hizo en 2 plantas, una planta hundida en la tierra, o sea, como si fuera un sótano, y un primer piso, en la planta natural, que hizo que la primera lluvia de 200 milímetros que vino a Gancedo entrara y se inundara toda la planta donde se encuentran los meteoritos, la colección más importante del museo, con 30 centímetros de agua, por ejemplo. Entonces, hay que hacer un trabajo más profundo y hay que trabajar más y profesionalizar a la gente. Yo creo que Gancedo está haciendo lo que puede, pero la provincia tendría que ayudar. En general, esto que mencionaba, referido puntualmente también a una articulación interdisciplinaria, digamos, de diferentes disciplinas en la realización, en la puesta en marcha de un museo, también lleva a pensar, bueno, el rol de la universidad en este punto, ¿no es cierto? Porque venimos de una facultad con una formación específica en el ámbito de la gestión cultural, pero también toda esta situación de la misma pandemia nos lleva a pensar en una reconfiguración de las prácticas museológicas
y en cómo se va a empezar a trabajar con las nuevas tecnologías, donde otras disciplinas que trabajan justamente con los audiovisuales, con el uso del multimedia, pueden favorecer a un mejoramiento en la región de la difusión y sobre todo del acceso de la gente a los museos. ¿Qué opinan al respecto, profe? Yo creo que la tecnología sirve mucho, pero en principio la tecnología hay que ponerla dentro del museo, para la visita personalizada. Nosotros estamos aquí en nuestra región muy lejos de aplicar la tecnología a los museos. Es más, ni siquiera podemos ver, hay museos donde no hay un televisor que nos muestre un video de cómo se creó ese museo, por ejemplo. Estamos en cosas tan básicas como esas, ni hablar de elementos que nos permitan una interacción con los objetos, o que yo los pueda tocar, o como estamos hablando de la inclusión, digamos, no hay objetos que una persona, un ciego, un no vidente, pueda tocar para poder acercarse a ver cómo es, a comprender un objeto. Ni hablar, el otro día un grupo de alumnos, compañeros tuyos de la facultad, están trabajando sobre el tema de cómo la inclusión de los hipoacúsicos en los museos. O sea, no hay nadie capacitado para hacer un lenguaje de señas y que pueda dar una visita guiada a un museo. ¿Cómo se soluciona eso, Diego? No hace falta que vos contrates o pongas a una persona. Lo podés grabar en una tablet que sale nada, y cuando viene una persona hipoacúsica le entregás la tablet. O sea, acá es cuestión de tener ideas. Yo no creo en el tema cuando argumentaria. No lo creo. A mí me tocó trabajar en los museos en la peor crisis que tuvo la historia argentina, que fue en el año 2001 hasta el 2004, que no levantábamos cabeza. Y sin embargo, trabajábamos. Yo digo algo siempre a mis alumnos en gestión cultural: con plata somos todos buenos gestores. La idea es gestionar sin dinero. Hoy estamos en una crisis económica, estamos en una crisis social, y además estamos con esta crisis que tiene que ver con la pandemia. Entonces, hay una tecnología que hay que utilizarla. Primero, ponerla dentro del museo para los que hacen la visita guiada. Y segundo, para que desde los museos podamos brindar esa tecnología afuera, pero que no la va a reemplazar, Diego, no la va a reemplazar. Una visita virtual, está muy buena la visita virtual. Yo siempre digo esto a mis alumnos: las visitas virtuales son muy buenas porque te permiten una aproximación de lo que vos puedes llegar a tener o poder ver en un museo. Pero recordemos algo: una visita virtual a un museo que vos la podés hacer, hoy entrás y vas a encontrar muchas visitas virtuales. Estamos hablando de un video que fue editado, que fue manejado y que te está mostrando lo que el museólogo o la dirección de ese museo pretende que vos veas, o lo que ellos quieren que vos veas. Hay cosas que no te las van a mostrar o te las van a borrar. O sea, no es lo mismo. Es importante porque te permite una aproximación. Pero yo, en lo personal, a lo mejor puedo ser un poco arcaico en esto. No va a reemplazar lo personal. Es como si la charla que estamos teniendo vos y yo acá está perfecta y está genial, y la estamos usando y la estamos aprovechando, pero no es lo mismo que si esto en una mesa con 60 chicos escuchándonos y preguntando y levantando la mano. Entonces creo que es una alternativa a la cual hoy nos tenemos que adaptar, pero yo creo que hay que volver al contacto en algún momento, ¿no? De a poco, cuando se pueda. Hoy hay museos de Alemania que ya han abierto sus puertas, que claro, no han abierto, por ejemplo, no permiten que los visiten contingentes de alumnos, porque ese es otro tema. En otros países del mundo se utiliza el museo como sistema educativo y de apoyo a la enseñanza escolar, y aquí no se utiliza. Para que tengas una idea, ¿cuántos alumnos visitan un museo en la provincia del Chaco mensualmente? Y reitero, para que quede claro, hasta el año pasado, no sé lo que pasa ahora, pero el promedio era de 1000 alumnos. En un museo que está a 200 metros de una escuela que tiene 5000 alumnos, ¿cómo puede ser que en un museo tenga una visita de 1000 alumnos al mes? Cuando vos podés hacer que los 5000 alumnos vayan al museo todos los meses si cambiás la muestra que vos tenés. Y si no puedes cambiar la muestra, si los alumnos no pueden visitar el museo, pues nosotros habíamos hecho en algún momento un proyecto que se llamaba Museos Afuera, y sosteníamos un eslogan:
Cuando la gente no va al museo, el museo tiene que ir a la gente. Y hay muchísimas formas de ir a la gente. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la virtualidad. Una cosa es que yo vea el Guernica a través de las imágenes, de una fotografía, de una imagen que vos me las muestres, de un video, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que yo me pare frente al Guernica y dimensione esa obra de 7,25 metros por 2,50 metros, y me pare frente, vos que sabés de arte, entendés que las sensaciones no son las mismas. Por lo menos esa es mi forma de ver. Yo creo que la virtualidad ayuda, pero hay que volver a determinadas cosas, van a ser irreemplazables. Sí, desde luego, no solamente desde el punto de vista de la presencialidad, que no se puede cambiar. ¿Cómo imagina, profesor, a los museos en un escenario de post-pandemia, desde su visión en este orden? Más allá de las dificultades que presenta en cuanto a cuestiones de organización y cuestiones de gestión, muchos museos de la provincia, pero en el ámbito regional y nacional, ¿cuál es su visión con respecto a cómo será el día después de los museos ante este escenario? Bueno, yo creo que poco a poco se van a ir retomando el ritmo que tenían antes. Creo que algunos museos habrán aprendido que hay otra forma de transmitir el patrimonio que tienen, de conocer el patrimonio que tienen a través de la tecnología, que antes no lo pensaban. Antes creían que solamente podían mostrarlo a través de la visita. Pero es necesario que se vuelva a la visita. Yo creo que lo van a ir haciendo poco a poco. Te voy a dar un ejemplo regional fuera de Chaco y de Corrientes, que son las ruinas de San Ignacio en Misiones. Te pueden mostrar las ruinas de San Ignacio en Misiones por video, por como vos lo quieras ver, digitalmente, por fotografías, lo que sea, pero no va a reemplazar a la visita. Y eso la gente misma lo sabe. Para el visitante, para cualquiera, no un museólogo, un ciudadano común y corriente o un extranjero que viene de visita a la Argentina, el estar en las ruinas de San Ignacio tiene un aditamento extra que va mucho más allá de una virtualidad. Por eso yo creo que no lo va a reemplazar la virtualidad. ¿Y cómo se va a ir dando? Yo creo que se va a ir dando de a poco. Hay museos que permiten la asistencia de gente, y este es un ejemplo, porque un sitio arqueológico, están musealizados los sitios arqueológicos y corresponden, son museos, por definición de ICOM, pertenecen y son museos. Por lo tanto, ese tipo de actividades creo que poco a poco se van a ir abriendo. Pero por otro lado, también lo van a hacer en Europa, en museos que no son abiertos, que no son sitios históricos como el Museo Británico que te nombré, como el Neues de Alemania o el Pérgamo de Berlín, etc. O sea, se van a tener que abrir porque necesitan que la gente asista y pague una entrada. Yo creo que se va a volver, yo creo que esto va a pasar, Diego, como han pasado otras cosas en la historia de la humanidad, y que se ha vuelto a eso. Porque en ese sentido yo veo que es algo irreemplazable. El estar en el sitio arqueológico de las ruinas del kilómetro 75 en el Chaco, o en el mismo centro de interpretación de los meteoritos donde vemos los cráteres donde impactó el meteorito, y estar al lado de un meteorito Chaco, no me lo va a reemplazar un video, de hecho con la mejor tecnología que vos puedas imaginarte. Entonces, al margen de que algunos lo van a tener que implementar y lo van a hacer, la vuelta a la visita, por una cuestión económica, también por una cuestión práctica y de gusto de la gente. Es como si vos me dijeras a mí que vas a escuchar un concierto por internet, por YouTube. No es lo mismo que estar presente en el concierto y ver todo el espectáculo que eso implica. Entonces, de la misma manera que van a volver los músicos a tocar en los teatros, etcétera, en las calles, donde sea, de la misma manera los museos yo creo que van a volver a eso. No me cabe ninguna duda. Algunos llevará más tiempo, se tendrá que hacer, eso lo verán, tendrá que ver con los espacios. Bueno, acá en el Chaco tenemos el problema que hay museos que son muy pequeñitos y que realmente, bueno, un mismo contingente de alumnos ya está generando un conglomerado muy grande.
Pero también hay, el caso del Museo de los Meteoritos, se puede visitar todo el parque sin visitar la colección de lo que está adentro, por ejemplo. Entonces, creo que de a poco, y las mismas autoridades son las que tendrán que ir regulando esto. El coronavirus y el COVID-19 quedará en nuestra memoria, ¿no? De toda una etapa en nuestra vida cuando tuvimos que andar con barbijos puestos. Y bueno, pero que vamos a cambiar y que vamos a volver a lo de antes en algunos aspectos, tocados, porque a todos nos va a tocar. Pero yo creo que con el tiempo se va a olvidar. Se nos está acabando un poco el tiempo. Es una transmisión de 45 minutos y vamos a ir cerrando por hoy. De hecho, no queremos dejar pasar el agradecerle, profesor, por este espacio, por haber aceptado la invitación para reflexionar sobre esto. Este es un espacio que lo vamos construyendo día a día desde el Centro de Estudiantes para seguir mitigando un poco la pandemia en el encierro y en el aislamiento, pero obviamente no dejando de lado las cuestiones académicas y de reflexión propias de nuestras diferentes carreras, de nuestras diferentes disciplinas y obviamente de las perspectivas de futuro que se presentan, porque siempre se dice que toda crisis lleva a una nueva cadena de oportunidades. Así que muchas gracias, profesor, por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ustedes. Para mí, que me convoquen a hablar de museos ya es un placer. De por sí, ya es un placer. Es lo que hice toda mi vida y para lo que me preparé y no es ningún trabajo. Yo voy a dar mis clases, mis alumnos de museología te lo pueden decir. Voy con mucho placer y vuelvo a felicitarlos a ustedes por lo que están haciendo y espero que sigan. Mañana está el arquitecto Romero, y así que estaremos escuchándolo. Te agradezco mucho.